votar en contra porque tiene que ser así, a que tú vengas y me digas... No, yo. Para quien escuche esto, es temporada de lluvias en Guayaquil y si se escucha un poquito de lluvia de fondo, pues no pasa nada. Por el momento acercémonos un poquito más al micrófono. Hoy tenemos a una caster de Freestyle World, quien lleva ya casi 3 años en la escena de free y del hip hop, no solamente en Guayaquil, sino por alrededor de varias provincias del Ecuador, siendo jueza de aquellos que serán el futuro del free. Pero no solo hablaremos de eso, sino que trataremos de conocer un poco más el viaje que ha tenido dentro de la escena artística, porque no solo va de eso. Así que a producción le pido un aplauso para Lindsay RCK o Lindsay Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esa intro? Súper bien, sí. Latinaste. Hay varios detalles que todavía no conocemos, pero... Claro, ya los van a conocer. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Porque no nos vemos hace chance. Desde la primera vez que te conocí, no... Claro, ya ahí recién como que estaba empezando a huesear ya más. Ok. Ajá, pero pues sí, todo bien. Ayer tuve una entrevista en la radio. Sí, bueno, sí, no estuve entrevista, sino estoy como comentarista en la radio. Ok. Ajá, estoy ahora en eso. Y pues nada, o sea, esperar que más proyectos vienen con esa radio. Bueno, quisiéramos empezar básicamente porque la producción básicamente hizo toda esta investigación desde el inicio, ¿no? Y la producción investigó que hace tiempo incursionaste de cierta manera en ciertos puntos, ya sea en aspectos quizás no profesional, pero sí parte quizás como deseo tuyo de hacerlo porque te gustó, tanto en la fotografía y en pasarela. Pero yo encontré algo más y que también quisiera preguntarte, y es que fuiste cheer. Sí. Y eso va para la productora, porque la productora también fue cheer. Y la pregunta básicamente es que ¿hace cuánto fue eso? Y si nos pudieras contar qué trucos o qué técnicas aún mantienes desde esa época. A ver, eso fue cuando estaba en el colegio, como por el 2014. Ok. Yo entraba al colegio a noveno, porque en octavo estudié en otro colegio y bueno, me tuvieron que cambiar a un fiscal. En ese colegio no había cheer, o sea, no había para nada, no existía. Yeah. Pero yo ya venía haciendo gimnasia mucho antes, tenía flexibilidad, o sea, hacía danza, bailaba y toda la vaina. Entonces, mi entrenador me dijo, me puso a practicar flexibilidad. Y yo no sabía ni para qué me ponía a practicar así en un rincón solita. Yo pensaba que me estaba castigando. Sí, te lo juro. O sea, todos, porque él era el profesor de educación física, todos haciendo educación física y yo solita en un rincón, alzando la pierna así hasta que me salga el truco. Okay. Y así. Entonces, bueno, de ahí se formó el equipo de cheer. Al principio era como un tipo, un extracurricular a las materias del colegio. Luego se formó como en sí el equipo para ya competir en eventos importantes. Uh-huh. Entonces, bueno, quedamos en primer lugar muchas veces, ganamos viajes a Orlando para representar al país. Wow. Yo nunca pude ir porque yo era menor de edad y en ese tiempo pasaban cosas que ya se me salían de las manos a mí. Y pues lo dejé por ciertos problemas porque el ser cheerleader implica muchas lesiones. Entonces, al principio, como estábamos empezando, yo tuve muchas lesiones. Y con el tiempo eso me fue como que dando malos resultados en mi físico. Okay. Pero yo era la que siempre me ganaba el centro, así. Entonces ya hubo un tiempo en que yo ya no podía hacer ciertas cosas y a mí me entraba una frustración horrible de que yo me ponía a llorar en ese momento, de que no me salían las cosas, no me salían los elementos y entonces okay. Sí, entonces yo decidí dejarlo totalmente y mi mamá se me puso brava. Okay. Mi mamá se me puso muy brava cuando se enteró porque mi mamá no estaba conmigo, entonces se me puso muy brava, ella pensó que lo había dejado por otras cosas.
También por el cheer había descuidado muchísimo los estudios. O sea, era algo como que me apasionaba demasiado, yo sabía que tenía el talento para hacerlo, entonces dejaba los estudios de un lado y me dedicaba más al cheer. Aparte que eran muchas horas de entrenamiento, digamos que yo de noveno a quinto año estudié en la tarde y salía tipo 7 de la noche. Y era de 7 a 10 de la noche entrenando. Okay, no sí. tenía vida social. Producción. No tenía vida social. Okay. O sea, el cheerleader responsable y disciplinado no tiene vida Claro, social. porque es Entonces bastante- eran de 7 a 10 de la noche. Yo llegaba a mi casa muerta, así, rendida, o sea, no quería hacer nada. Imagínate, ¿cómo iba a hacer tareas? Me levantaba el siguiente día tarde por el cansancio, entonces yo había descuidado full los estudios. Y Ok. estaba o sea, el entrenador estaba por sacarme por eso. ¿Aún Pero mantienes, bueno, ¿Aún mantienes contactos con gente que todavía se dedica al cheer? sí. Porque yo, por la productora, conocí que hay una gran comunidad en Guayaquil Ajá. y en todo Ecuador en cuanto a cheer, y la verdad yo desconocía por completo. Según la productora, ¿sabías que había una comunidad gigante de cheer? La verdad es que no, pero estoy viendo que la productora aquí no era tan responsable siendo cheerleader, porque ella sí tenía vida social. Entonces sí, o sea, quien vea este momento, este clip, hay una comunidad bastante grande Sí. sobre cheer y gente que ha competido internacionalmente por Ecuador, y es bastante, no sé si desconocido, pero sí, no es como que es parte del pensamiento común de que, es verdad, aquí mi hija puede dedicarse o mi hijo puede dedicarse a hacer Claro, cheer. aquí no. En cambio en Estados Unidos dicen que pagan por Claro, ser sí, las cheerleader. competiciones son full. Aquí no, ni está federado por La Federación la de Federación Deportiva, Guayas. ok. Ajá, no está. Entonces, también era algo como que en contra, porque uno invierte mucho. Uno invierte mucho ya que había que pagar maquillador, quien nos peine, uniformes, zapatos nuevos, porque los zapatos de entrenar se dañaban. Y Ya. los de competir los teníamos que tener intactos, pero los de entrenar, o sea, no podíamos entrenar con zapatos que ya no valían Claro. porque no era factible para nosotros. Entonces sí era una gran pérdida de dinero. Aparte que los viajes tampoco nos pagaban, o sea, el entrenador nada, o sea, del bolsillo de nuestros padres salía todo. Pero no, o sea, tuve bonitas experiencias, todavía tengo comunicación con muchos de los, o sea, con los que estuve, o sea, voy a reuniones, tengo buena amistad. Sí. Ok, es que me gustaría conocer, sé que hay muchas preguntas, pero me gustaría conocer y seguir en eso. ¿Cuáles son las técnicas? Bueno, dices, se llaman elementos, no técnicas, elementos. ¿Cuál fue el más complicado? O quizás el que todavía te sale de vez en cuando. El que me sale, un arco y flecha. ¿Qué es eso? O ¿Y sea, así de qué? la pierna acá y sacando la mano con la Ok. pierna acá. Oh, wow, ok. Una L, que así creo que le decían, que es mantener la pierna arriba con los dos brazos a los lados. Ok, ya. Ajá. Y el que más se me complicaba era el escorpión, por así decirlo, porque yo, o sea, por las caídas y todo, tuve lesiones en la columna. Entonces sí se me complicaba un poco. De ahí los giros, sí, un poco complicado porque eran lanzamientos Claro, y en que el dan vuelta aire, en el aire, toda uno la cosa. tenía que ejecutar. Ok. Entonces, eso sí se me complicaba un poco, los giros. Cuando yo entraba al tapete, era como que sentía la euforia, así, la adrenalina, y me salían todos los elementos. No sé cómo, pero Ok. con lesiones y todo. Ok. Que hasta incluso un compañero una vez se lesionó, o sea, mi base principal, el que carga todo el peso, se lesionó. Yo tuve que hacer todo el trabajo arriba para no caerme y no perder puntos en la competencia. Wow. O sea, implica demasiadas cosas. Claro, ahí. porque es Es un trabajo en equipo. Y es una actividad física de un contacto físico, y aparte Sí. tienes que conocer el peso de la otra persona de cierta También. manera, y en los movimientos de la otra persona, para que todo sea como muy orgánico y se pueda dar esas Sí. pirámides, no sé, es que desconozco por completo el término, para que todo tenga un sentido, ¿no? Claro. Y van cambiando, ¿no? Porque cada uno le va metiendo un estilo propio o se basan bajo... No es como quién lo hace mejor, es como quién hace la mejor performance de cierta manera. Todo el mundo lo ve como un trabajo en equipo, Ujú. pero llega un punto en el que uno está entrenando y tiene que ganarse un puesto. Tiene que ganarse un puesto, entonces, digamos, a mí siempre me ponían a los que recién llegaban.
Como, Ok. no sé si era como para bajarme o como para que las ganas de trabajar se me den más, pero, o sea, tenía que ganarme el puesto. Y ahí así todos competíamos entre el equipo así para ganarnos un puesto en el centro. O sea, ese era el objetivo, yo creo, en ese momento. Claro. Ya después ya venía como que la pirámide, el baile era lo último cuando ya estábamos todos así. La gimnasia, nunca pude hacer gimnasia porque me lesioné la muñeca. Ok. O sea, es una actividad de mucho... Es una pasión, o sea, es Sí. como... Y implica mucho más riesgo que quizás otras actividades artísticas en cuanto... Porque es como una danza hasta cierto punto. Claro. Solo que con... Tiene Ajá. acrobacias. Ajá. ¿Tuviste Y- en el aire mucho tiempo, de Sí. cierta manera? ¿Qué tal, Sí. qué tal esa sensación de...? Uy, no. Al principio cerraba los ojos y el entrenador me decía, no, o sea, me gritaba, no cierres los ojos, que le vas a pegar a tus compañeros. Muchas veces les pegué, muchas veces me pegaron. Las bases muchas, sufren mucho. Muchas veces las manos se les fueron, pero por partes de mi cuerpo que... No se debía, no se debía. Pero, era, Pero no con intención, sino con... Tratar de salvarte tratar porque de estás salvarme, cayendo. ajá. Y yo nomás así, porque era como que algo que yo desconocía muchísimo. Ya luego me acostumbraba y yo le decía, no, agarra nomás. Le decía. Prefiero que me agarre a que me exacto, caiga. a que me caiga, me mate. Hubieron peleas, había de todo ahí. Habían fiestas, o sea, yo evitaba ir a esas fiestas por mantenerme, pero habían fiestas, el entrenador se enteraba, el entrenador iba, o sea, ¿Ya? era una locura. Yo creo que en todos los equipos pasa eso, Ok. en todos los equipos. ¿Cómo se llama tu equipo? Latin Fire. Latin Fire. ¿Todavía se continúa o...? Sí, yo o creo ya? que sí. Ok. Ok. Y desde ahí, desde esa época, ¿cómo fue que te fuiste inmiscuyendo un poco más en la escena artística? Desde esta chica que era cheer y que tenía esta pasión y que decidió tomar otro camino, otro rumbo, experimentar otras cosas. ¿Qué fue lo que siguió de ahí? Yo dejé el cheer en el colegio, o sea, estando en el colegio, terminé el colegio, yo ya no estaba en cheer y pues, pero yo en el colegio escribía poesía. Ok. Y muchas veces, cuando yo ya dejé el colegio, yo seguía escribiendo, que muchas de esas letras se me perdieron full, pero bueno, tengo muchas más. Ok. Entonces, llega un punto de que mi primo, Tabla, Ujú. él ya en el colegio ya iba a batallas de freestyle, porque Ok. él era skate, o sea, sí, skate, él era skate. Entonces, donde él iba a las rampas y esas vainas, hacían las batallas de freestyle, pero la familia no estaba enterada. Ok. Cuando nosotros salimos del colegio en el 2018, 2019, no me acuerdo muy bien, él seguía yendo, se iba, y nosotros no sabíamos por qué, o sea, nosotros pensábamos que se iba solo a patinar, a vagar todo el día, hasta que un día llega con los amigos y yo así como que, ¿de dónde salieron esos amigos? Porque, o sea, los del colegio los conozco, los del barrio, y, ajá, entonces... Llegó él con amigos, a los primeros que conocí fue a Diego, a Fabricio, Pirulo, que bueno, Pirulo ya no se dedica al freestyle, pero está cantando, entonces bueno. Me acuerdo tanto que ese día llegaron a tomar a la casa, Ok. como siempre, pero no me dijeron exactamente lo que hacían, simplemente yo los vi así improvisar y X, me dio igual. Luego de eso... llega el cumpleaños de Tabla, que ahí fue que empezó todo. Llega el cumpleaños de Tabla y él tiene una ex dentro de la escena. Ok. Entonces, Nos metemos en temas. ya la mayoría sabe quién es y se hizo muy famoso. Ok. Entonces llegan los muchachos. Ya, era 2020. Para aclarar, era 2020, tiempo de pandemia, no se podía salir, no se podía hacer nada, pero nosotros tomamos en la casa, así, en voz baja. Llegan los muchachos y dicen, mira que sí, que un video, que ni sé qué, de Tabla, que ni sé qué, ni sé cuánto. Y nosotros así como que, ¿qué? Y era un video donde, bueno, estaba batallando y le dijo algo a su ex y al novio de la ex, una vaina. Se hizo famosa esa rima. Ok. Y yo vi o sea, la actitud de los muchachos, súper chévere. Ahí ya los comencé a tratar y le dije, llévame por favor a lo que tú haces, ya no sabía.
llévame lo que tú haces, que ni sé qué, ni sé cuánto. Me dice, ya. Porque él no me quería llevar al principio, no quería. Pero yo le rogué que me lleve. Me termina llevando a las batallas que hacía Lil Panda al principio, que se le llenaban. Y al tercer evento me lleva como que al lado más under de todo eso, porque ya eran ya exponentes ya así bien raperos. Y ahí yo conocí a alguien o sea, con el que estuve y todos salimos y ya me dieron más ganas de ir. De ahí, bueno, me llevaba a más batallas, que ya eran ya más lejos, y yo veía a todos así, sentados, parados, rapeando, y yo así como qué fastidio que todo el tiempo estén así. El calor, el sol, o sea, a ellos no les importaba, no les importa nada, así, lluvia, sol, de todo. Comencé a ir, o sea, todo comenzó por una joda, todo comenzó por joda ir a los eventos. Luego ya nos hicimos como que un grupo más grande, que ahora es la RCK. Y bueno, al principio tenía otro nombre, o sea, fue algo de una locura de los muchachos y ahí, o sea, ya como que comenzaron a ir más a batallas, comenzaron más a ir a la casa, nos comenzamos a juntar más. Y al principio todo era, como te digo, era una joda, era molestia, o sea, la RCK le decían que era un grupo de chicos que se dedicaban solo a molestar, a hacer cosas que ahorita, o sea, no son nada para lo que en ese tiempo eran. Y claro, estábamos más pelados y así. Luego de eso ya la gente, muy aparte de la RCK, comenzó a ir a la casa, se hacían batallas arriba en la terraza de mi casa. Okay. Porque como no está construido, eso se ve under. Entonces a ellos les gusta ese ambiente así, Ajá. todo rústico, no sé. Entonces se hacían batallas ahí y de ahí comenzó todo. La RCK ya empezó a tener otros pensamientos, otros proyectos, como que a visualizarse a cosas más grandes. Claro. Y como tal, algunos se dedicaron al freestyle, otros se dedicaron solo a sacar temas, pero siempre hay una comunicación con todos. Siempre hay un apoyo, hay peleas, como en toda organización. Como todo, exacto. Claro. Nosotros decimos, fáltame el respeto, pero nunca me traiciones. Así. Okay. En cuanto al free o en cuanto a nosotros, somos como una familia. Okay. Entonces, ya esto ya va más allá de lo que es la escena. Okay. Entonces, al llamarnos familia, es como que, o sea, me puedes insultar, me puedes decir lo que sea, pero ya quererme traicionar, a querer jugarme sucio, ya eso no. Ya, ¿me entiendes? Eso ya por completo no, o sea, claro. Está mal. Y bueno, se hizo la familia, todos nos tatuamos esto. El mismo día, con la misma aguja. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, con 3 agujas diferentes, pero cada uno, ¿me entiendes? Uno o sea, en una aguja 4, en la otra aguja 4. O sea, fue un pacto de sangre, básicamente. Sí, tuvimos una reunión y en ese momento, tatuémonos todos y vamos a tatuarnos todos. Okay. Y nos tatuamos todos, entonces ya ¿Qué significa como tal para ti RCK? ¿Qué significa para mí? Todos estamos llenos de talentos. Todos tenemos talento, todos sabemos de qué, o sea, lo que podemos llegar a hacer en diferentes ámbitos. O sea, la RCK ya va más allá, como te dije, de un simple nombre o de solo estar en batallas, porque los muchachos componen sus temas, los otros hacen freestyle. ¿Y me entiendes? Y o sea, es como una equivalencia de todo, pero están subiendo, o sea, de a poco, pero iguales. Pero la RCK ya no sé, ya está en el top, por así decirlo, no sé. Y no, o sea, no solo lo digo yo, hay muchas personas que
han hablado, han dicho como que la RCK está haciendo cosas buenas. Por ejemplo... Y de cierta manera son pioneros, porque no ha habido, sí, a no través de había la un historia grupo- ecuatoriana como tal, que se Exacto. dedique como tal a incentivar a tantos nuevos y a ser parte de un proyecto y a unir a otras plazas. Fue lo que más noté el día del aniversario, que fue como, no, yo vengo de tal plaza. Hubo un par de raperos que me dijeron, no, yo vengo de Quevedo hoy mismo porque quiero batallar acá, y para mí era como que, wow. Ajá. Y hay gente que viene de todo lado del país a donde hay un lugar para batallar, para poder hacerlo. Y a futuro, sí, que se mantengan y que sean de cierta manera otro pilar para darle un peso más allá a la cultura hip hop, a la cultura free, a la cultura del rap en Ecuador, que lleva durante mucho tiempo con un pensamiento en el país general que es algo negativo, que es algo que no se debe hacer, cuando realmente, y es lo que vamos a hablar más adelante, público, después de este mensaje, no. Y lo que quisiera preguntarte, ya teniendo este sentimiento y esta emoción de la pregunta anterior, y es que si bien es algo que llama mucho la atención, yo sí siento que de cierta manera el público general todavía no lo comprende tanto. Quizás a nivel mundial sí, porque hay una plaza gigante en Argentina, en Chile, en México, en Perú ahorita, que estamos tan cerca, en Colombia. Pero aquí en Ecuador no hay como tal, quizás porque ciertos elementos que ya eran famosos dentro del movimiento artístico en esos países decidieron meterse, incluirse a esta nueva cultura, ¿no? Como por ejemplo en Perú con ciertos jueces que ya se dedicaban hace mucho tiempo a otros rubros, en Colombia con Loquillo, que era un comediante que lleva muchísimo tiempo, en Argentina, bueno, Argentina tiene una plaza que lleva muchísimos años de peso gigante, y en México, bueno, con varios comediantes, gente de la palestra pública, de figuras públicas, y aquí en Ecuador como que todavía no siento que no quieran, sino que todavía no, quizás el público general, no los que estamos metidos de cierta manera y nos dedicamos los fines de semana a ver las batallas internacionales, nacionales, los playoffs, todos metidos para poder estar atentos a todo, no lo comprenden. Así que, ¿cómo hacerles de cierta manera entender a cierta parte del público, el free, que no es algo malo, que es tanto arte como también una competencia, es un deporte, es literalmente un deporte mental, es casi, si me lo pongo en metáfora, es como un ajedrez mezclado con poesía, trova y narración protesta, es una mezcla de todo eso al momento. ¿Qué tú le dirías, o qué sientes tú, qué pensarías tú que le falta de entender a esta cierta parte del público que todavía no comprende como tal lo que es el free? O sea, es que, ¿cómo te explico? O sea, en sí, a Ecuador está mal visto, ¿me entiendes? Entonces, es como que en las plazas hay tanto como personas profesionales con un título rapeando, y hay chicos que, ¿me entiendes?, que se dedican a los vicios y así. Y eso es lo que no entiende mucha gente. Piensa que solo hay personas con vicio. ¿Pero por qué? Porque el propio rapero, el propio freestyler, ha dado a conocer ese aspecto del freestyle. Y yo creo que no es de ahora tampoco. O sea, No, pero eso sí, viene pues, Snoop Dogg, exacto. o sea, eso lleva en la cultura buenísimo desde Jamaica, Exacto. o sea, no tiene nada que ver realmente. Exacto. Entonces, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Colombia y todo lo hacen, pero hay público. En Argentina puede que también lo hagan y hay público. Pero aquí, o sea, yo creo que les falta como que, no sé, o sea, ya es más allá de lo que yo piense, yo creo. Porque ya cada persona tiene su forma de como que de ver las cosas, de pensar, porque, por ejemplo, mi mamá va a las batallas. Mi mamá no tiene ese tipo de vicios que tienen, Claro. ¿me entiendes? Y tampoco es que lo ve mal, o sea, ya es la vida de cada uno. Y ya es una persona mayor que va a las batallas, o sea, es algo como que ya depende de uno hacerle entender a esa persona que no todo está mal, o sea, en la escena, no todo está mal. Y aparte no es como que en la batalla se llegue a hacer esas cosas. Claro. En la batalla tú vas a ver un show, vas a ver un evento, vas a ver cómo se enfrentan dos tipos de estilos de distintos lados. O sea, a mí me encantaría ver a un
rapero guaraní peleando con un esmeraldeño, sería lo más máximo del flow. O sea, tenemos el país con la más mezcla de diversidad que hay en el mundo, uno de los que más tiene mezcla, y en cuanto a estilo, no solo el flow está muy mezclado con el acento, y eso aporta muchísimo al flow. Entonces, me encanta, como el ejemplo que acabo de dar, me encantaría escuchar eso. Y la gente, sí siento yo que el público general sí tiene un pensamiento totalmente negativo sobre esto, quizás por cuestiones externas que no tienen nada que ver. O sea, no, hasta el día de hoy no es como que he visto una noticia que diga, después de una batalla de Free empezaron a romper piedras. Ajá. O intentaron asesinar después de una batalla. No, eso nunca ha pasado. O tal banda, nunca. Porque nunca. Tampoco es que les interesa como tal, ¿sí me entiendes? O sea, entonces sí me parece que sí, de cierta manera, las plazas a nivel o el mundo urbano está metido demasiado en el pensamiento de este público, esta cierta parte del público, como algo completamente negativo cuando no lo es. No lo es. No lo es. Es tanto así que una de las reglas principales en batalla es no hay contacto. O sea, aquí no tú y yo no puede haber contacto. Dígame lo que me digas, decirte lo que te digo, lo mantengo conmigo y ahí. Ajá. Y ya, pero no puede haber termina contacto. la batalla y se dan la mano. Exactamente. Y pasó. Y ya, pasó. No escala más. La única forma de escalar o de tener de cierta manera una venganza es ganarlo en la siguiente batalla. ¿Sí? O generar un beef. Luego para poder mantener... Eso sí, hablar cosas feas de la otra persona a espaldas o comentando y eso, y como que ya llega rumores de todo y cosas que no son verdad, entonces ya ahí como que abre una riña y puede que haya una batalla entre esas dos personas. Y a ver quién gana ahí. Y ahí puede que haya una pelea. Okay. Porque ganó el otro y así, entonces... Pero fuera de, no dentro de la escena, no dentro de la batalla. Fuera de, cuando se termina. ¿Y cómo tú terminas de ser una chica chir a ser jueza de este mundo urbano? ¿Cómo terminas a ser caster, a ser parte de...? Cuando yo empezaba a ir a las batallas, como te digo, en el 2020, a mí Lil Panda me ponía a juecear en la plaza de él. ¿Tomaste elementos de tu poesía que antes escribías? Sí, yo decía, bueno, como tengo conocimiento, me gusta la música, sé más o menos, vamos a ver qué tal. Al principio sí me daba como que miedo porque los competidores sí se ponen bravos o porque votan mal y así. Entonces ese era como que el miedo de no querer hacer algo ahí. Y cuando mi primo batallaba, yo me salía y ponía a otra persona. Claro, si no es nepotismo, no, mentira. Hasta que me dijeron, no, tú te vas a quedar ahí hasta que aprendas. O sea, yo sí, castigo o premio. Entonces yo, bueno, ya, me quedo. Y así, pero, o sea, todo era como que, o sea, lo tomaba por apoyar, ya no había jurado, ya, ponte. Dicen que le quité el trabajo a un jurado, pero no es así. ¿Cuántas batallas hasta ahora has jueceado? Así como que tú veas un número tirando por ahí. Yo creo que más de 30. Ok. Yo creo que sí, porque no solo aquí, sino en otras provincias. Entonces, llegué a Quito. Estando en Quito, voy a la Plaza de la Carolina y faltaba un jurado. Y yo solo fui de espectadora. Y me dice, y necesitaba un jurado y que sí, que un jurado, por favor, que no sé qué. Y yo, X. Y todos mis amigos, dale, Lin, dale, tú puedes, la Lin. Y me señalan, y yo así, no, muchachos, no. Porque ya me habían dicho que esa plaza es bien under y que, Entonces yo, no, muchachos, no. Y me dicen, no, sí, tú. Ella, dice, por favor, colabóranos, que sí, que ni sé qué. Y yo, ya, bueno. Entonces me siento a juecear. En eso que me siento a juecear, bueno, voté. Me felicitaron por todos lados. Dice, no creíamos que, o sea, que tú ibas a hacer un buen trabajo y todo. De ahí como que se dieron cuenta que sí estaba haciendo cosas buenas y ya me siguieron llamando para juecear. La Nacional de Supremacía, en otras provincias, y ya estaba empezando a cobrar por juecear. Entonces yo decía, wow. Y también, o sea, no es que me gusta juecear. Lo digo así sincero, no, y siempre lo he dicho, a mí no me gusta juecear. ¿Por qué? Porque están mis amigos batallando, mis hermanos, está mi primo,
Entonces es como que yo sé que si ellos cometen un error, yo tengo que votar en contra. Y es algo Claro. que a mí no me gusta porque no me gusta verlos perder. Pero es parte, Es del parte, desarrollo. ajá, O sea. exacto. Y me ha tocado votar en contra y se han puesto bravos conmigo, pero, o sea, Claro. ¿qué quieres que haga? O sea, es votar en contra porque tiene que ser así, a que tú vengas y me digas, No, yo. Voy para quien escuche esto. Es temporada de lluvias en Guayaquil y si se escucha un poquito de lluvia de fondo, pues no pasa nada. Por el momento acercémonos un poquito más el micrófono. De ahí puedes poner los pisitos hacia el frente. Y ya, para que estés un poquito más cómodo, igual debe ser una lluvia que pasa rápido. Entonces, Lindsay, pregunta en cuanto a ser juez. ¿Qué elementos son los principales que tú tomas en cuenta al momento de calificar? O sea, hacia los freestylers. Básicamente la pregunta es, ¿cómo ganarse a la jueza? ¿Cómo ganarse tu puntaje en plena batalla? que cada línea tenga coherencia. Que Bien. cada línea tenga coherencia. Que no me hablen al principio de una cosa y luego terminan hablándome digamos, me están hablando de la ciencia y terminan de la con ciencia y política. terminan hablándome de deportes. Ok. A menos de que tenga una relación. O responda algo que diga haya dicho. Exacto. Ok. Y que sea una referencia buena. Entonces yo me guío por eso. El flow, como que no le tomo mucho en cuenta, pero me gusta muchísimo cuando tienen un flow súper bien. La fluidez del participante. Que se entienda lo que están diciendo. Diciendo más que nada. Que tenga buena vocalización en el Exacto, momento de decir las palabras. Exacto. Nosotros decimos que cuando un freestyler en todos los beats rapea igual, es cuadrado, no le tomo mucho en cuenta eso porque, ¿me entiendes? O sea, yo me rijo por la coherencia y de lo que me están diciendo. Si le contesta lo que el otro le dijo, entonces eso. Claro, La porque coherencia. como free no solo es lanzar, tienes que prestarle atención a lo que te están Exacto. diciendo para poder responder en el momento, ¿no? Siguiente pregunta, en cuanto a batallas, ¿no? ¿Qué crees que necesita hoy en día la escena de free en el Ecuador? Básicamente porque hace poco, investigando para esta entrevista, un rapero que lleva mucho tiempo en la escena de Ecuador, desde hace mucho tiempo, de los primeros, más que rapero del género urbano, que es Johnny Lexus, Ajá. dijo que lo único que necesitaba como tal la escena en Ecuador era una inyección económica. Pero no creo que solo sea eso, creo que necesita un poco más. Que tú, estando dentro ya de este mundo, ¿qué crees que es lo que de cierta manera le hace falta a la escena del rap en Ecuador, del hip hop, del free, de todos los elementos como tal? Yo creo que público. El público es lo Sí. importante. El público, porque Porque sí. de cierta manera las batallas argentinas cuando tuvieron su declive, Fue el público el que el quinto lo salvó. escalón, ¿cómo se llenaba? Wow. Increíblemente. Justamente ayer estábamos viendo batallas del quinto escalón y me quedé sorprendida porque no le había prestado atención como tal al público que estaba ahí, pero es demasiada gente, demasiada gente. Y yo creo que si cada freestyler lleva a cada batalla 2, 3 personas, es como que esas 3 personas, es una cadena. Claro. Esas 3 personas van a llevar 3 personas más después y les va a comenzar a gustar y se va a correr la voz. Entonces, yo creo que es eso, el público, que la gente se interese en el freestyle. Ok. Nos está cayendo el cielo encima. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí me escucha? La siguiente pregunta es, para adentrarnos un poco entre los dos, ¿cuáles son tus... Bueno, antes de eso, como jueza, que se me fue antes la pregunta, ¿cuál ha sido, o sea, ya iniciando la primera vez, jueceando, o quizás no la primera vez, pero con el paso del tiempo, cuál fue el punchline o la barra que tú dijiste, ok, sí, me gusta esto? Uy, es que han sido muchas. Una que tú digas, hubo una ocasión que tal... Uy, no, es que te lo juro que han sido muchísimas que no recuerdo porque he jueceado
competencias donde han habido buenos referentes y no podría decirte una como tal. Ok. Pero yo creo que las de mi primo. Las de mi primo, pero te lo juro que han sido muchas que no podría decirte a la perfección o recordar una. Ok. Sí. Entonces sí, saltemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus raperos favoritos? O raperas también, obviamente. Ok. De la escena ecuatoriana. De la internacional, nacional, tus gustos. De acá, para empezar, está Tabla, está Andy Noven, está Punch, Murphy, Minotauro, que han sido personas que han salido ya, o sea, referentes muy buenos. ¿Quién más? Pepe tiene una buena fluidez en drill, Ya. o sea que todo el público comienza a bailar, increíble. Y internacionalmente, en el free. Internacionalmente. Ya sea de Chile, Perú, Colombia, Argentina, México, España. Una batalla que tú digas, este rapero ecuatoriano contra este que es reconocido. ¿Cuál sería una batalla que para ti sería? Larix. Contra... Yo creo que contra Tabla. O sea, no... Yo creo que estoy hablando mucho de Tabla, pero está bien. Pero sí, o sea, Larix es como que mucha poesía, muy oscuro, muy así. Muy introspectivo. Y Tabla también tiene eso. Entonces yo creo que sí se darían una buena batalla con Larix. Ajá. Okay. ¿Y de tus gustos internacionales, freestylers que te gustan? Que te estén en tu top. Por ejemplo, Chuti, que acaba de ganar la FMS Internacional en Colombia. Ah, ok. Está Gazir, que es o sea... Quizás le tocó echarse el peso durante toda esta época, sí, desde que empezó para muy poder bueno, ganar. Sí, muy bueno. Está un Mecha, que quedó en segundo lugar. O sea, nunca le había prestado como que atención, pero en la FMS Internacional, o sea, tenía ganas de comerse a todos batallando. Se ha visto y se han dado casos, muchísimos casos, ¿no? Que varios de la escena del free, a través del tiempo, se dan cuenta que hay unos que sí son como tales pilares del free, que son los que a día de hoy se mantienen en todos los países, como que, si bien ha descendido, no han descendido, pero siguen siendo los pilares que iniciaron eso en su país, ¿no? Ajá. Pero hay otros que han empezado el free y se han dado cuenta que tienen un estilo un poco más comercial, un estilo más hacia el público, un estilo más... Y hay casos como bien ahorita Jace en Perú, que tiene una carrera musical que le está yendo súper bien. Musicalmente también está Woz, que también se dedicó a otra cosa. Lobo Estepario también sacó un álbum que, a quien no haya escuchado el álbum de Lobo Estepario, sobre su crisis en la época que estuvo al inicio del free, que para subirse a una batalla se metía un pocotón de cosas y poco a poco fue tratando de dejarlas poco a poco para poder... Porque decía, yo a veces me subí a una batalla, me bajaba y ni siquiera me acordaba qué dije. Y lo chistoso es que a veces ganaba. Pero a veces también perdía porque no tenía sentido lo que decía. Entonces para él hacer este álbum fue como, voy a hacerme un análisis y tratar de ver cuáles son esas cuestiones que me llevan a hacer estas cosas que son de cierta manera negativas para mí. ¿Qué elementos tú has visto aquí dentro de tu época o tu carrera como caster, como jueza, etcétera, etcétera, que tú dices, estos de aquí, si bien tienen un gran estilo de free, un más, yo quizás los veo más pimp, los veo más como un artista, ya los veo como que saquen su álbum musical ya. Yo ya quisiera escuchar yo vi una batalla de este tipo y siento que con esas 3 líneas podría ser un álbum musical bestial que ponga de cierta manera la cultura ecuatoriana de rap mucho más arriba. Hay estas canciones o estos freestylers ahorita. Ok. O sea, él ya tiene sus temas, creo que sacó un álbum, pero es como que de los personales míos, que yo sé que ya tiene tiempo haciendo música y su música es buena. Ok. Claro, obviamente no es tan comercial como normalmente la gente escucha, pero sí es música buena, música buena. Ok. Por último, algo que quieras comentar, porque ya estamos finalizando la
la entrevista nos llovió. En plena entrevista. ¿Algo que quisieras comentar, contar? ¿Algún mensaje que le dejas a aquellos jovencitos o jovencitas? Porque no, si bien sí he visto varias freestylers, no es la mayoría de freestylers femeninas que hay como masculinas. Que tú digas como al público como tal un mensaje que tú, luego de este tiempo, de estas experiencias, que tú dijeras para incentivar o emocionar o avanzar. Yo digo que no se queden en un mismo lugar, no se queden en su burbuja, que salgan, conozcan, si no tienen la oportunidad de conocer otros países, conozcan dentro de su ciudad, conozcan más referentes, personas que los puedan ayudar si algo les falta, si algo o sea, es como que tú tienes todo el talento, pero sientes que algo te falta, sal de tu ciudad, sal de tu entorno, conoce nuevas personas, dedícate, no sé, de viajar. O sea, yo creo que viajar es todo. Cuando yo empecé a viajar en esto del freestyle, conocí muchísimas personas que hasta el día de hoy me escriben a preguntarme que cuándo regreso. Okay. Entonces, sí, entonces eso, dedíquense a salir, no se queden en su propio entorno, porque si se quedan en un solo lugar, su música la va a escuchar ese espacio, o sea, solo va a escuchar, digamos, se quedan en Guayaquil, unas cuantas personas de Guayaquil va a escuchar su música, va a escuchar, va a saber lo que ustedes hacen, pero no se va a regar la bomba como que en todo el Ecuador, por así decirlo, hasta ahora. Y si tienen la oportunidad de conocer otros países, háganlo. Así sea en carro, viajando horas, háganlo. Okay. A mí me encanta ese mensaje y yo le añadiría a eso, es que también, si no hay plaza en tu zona, créala tú. También. Empiézala tú. Dale tú al momento, junta en un parque, en tu casa, en una terraza, y empiézala tú, porque a mí sí me fue cuando fui al aniversario, me tocó mucho aquellos que contando y en entrevistas me dicen, no, yo vengo de tal lado, volando desde las 5 de la mañana para poder llegar acá. Si bien está bien, pero también la puedes empezar hay mucha gente alrededor tuyo que le encante también Claro. la escena, y puedes empezarla tú en donde sea que estés. Así que por último, redes sociales, Lindsay, para que te sigan. En Instagram como Lindsay_RCK, en Facebook como Lindsay Medina, en TikTok también estoy activa como Lindsay... No, ahí estoy medio raro en TikTok por una anécdota. Okay. Estoy como Milkshake_RCK, creo, o .RCK, no me acuerdo muy bien. Ajá. Okay. Nos contará esa anécdota en TikTok. A mí síganme como Dean Ale Jiménez. Este es el quinto. ¿Qué episodio es este? ¿Cuarto, quinto? Bueno, hay un número ahí abajo. Aquí abajo aparece el número del episodio. Espero que les haya gustado. Esperemos tenerte de nuevo. Esperemos que lo que te conté fuera de cámara se dé para poder continuar. Claro. Y poder entrevistar quizás más que nos presentes a raperos, que nos presentes a freestylers. Otros jueces. Conozco muchos. Me encantaría. Muchos. Nos encantaría, como tal. Producción, hay redes para que la sigan, ¿no? No quieren que la sigan. Así que en serio, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y estar ahí. Chao. Producción tiene una pregunta. Ok, vemos cómo editamos esto después. Pregunta de producción. Lindsay, me gustaría saber tu percepción de tú como mujer en el mundo del freestyle, del rap y ya en este ambiente. ¿Cómo tú ves ese rol? O sea, ¿hay más chicas? ¿Crees que hace falta más el rol femenino en este mundo? ¿En Ecuador o a nivel mundial? O sea, a nivel nacional. Okay. A nivel nacional. Ajá. Sí hay. Yo conozco algunas y son muy buenas haciendo lo que hacen. Claro, les toma un poco más de tiempo por el hecho de que no se involucran como tal en la escena, ya que en la escena hay full varones, full hombres. Entonces, están como que dispersas. Y otras se han dedicado solo a sacar temas de rap,
y hacen sus presentaciones, pero hay otras que sí batallan. Por ejemplo, en la ciudad de Cuenca hay una liga femenina. Hay una liga femenina que está haciendo buenos proyectos con chicas que batallan. Y pues allá hay más exponentes mujeres. Sí, allá se ve muchísimo más eso. Pero aquí también en Guayaquil, por ejemplo, ahora está, no sé, bueno, está Emperatriz, está 100, está Nutella, Nefaria, que, bueno, ella se dedica a hacer rap, temas de rap, pero son muy buenas batallando también. Y yo he jueceado batallas de ellas. Entonces, en Cuenca están haciendo un buen trabajo con eso. Están incluyendo de todos lados a las chicas. Ok. Sí. Ok. Es más incentivar a que haya más, Sí. básicamente. Sí. Bueno. Y eso es lo que no se ve en otros países, porque yo tengo una amiga puertorriqueña que me dice que allá en Puerto Rico no se ve eso. Y quisiera que haya eso. Entonces, aquí se ve muchísimo más, yo creo. Qué chévere. Otra vez, chao.